Hola, soy Eduardo y quiero contarles acerca de los libros que me han acompañado alrededor del mundo. Pues los libros son objetos muy valiosos que tienen un vínculo emocional muy estrecho con nosotros. Creo que mucha gente, al menos gente de mi generación, han desarrollado mucho cariño por los libros que leyeron a lo largo de sus vidas. Y por mi trabajo yo tengo que leer muchas cosas enfrente de la pantalla, lo cual no es óptimo. Y no es en general bueno para tu salud. La pantalla emite luz que puede alterar tus patrones de sueño y también demanda más esfuerzo de tus ojos y tu cerebro al leer los píxeles en la pantalla que cuando lees letras impresas sobre el papel. Como decía Isaac Asimov, el famosísimo escritor de ciencia ficción, los libros son el medio ideal de comunicación porque son portables, no tienen una necesidad de una fuente de energía para activarse, están disponibles para ti cuando los necesites, en la sección que necesites, son pacientes para ti. Y bueno, ese es el caso para mí, ¿no? Los libros que tengo, muchos de ellos me han acompañado a lo largo de mi vida por mucho más tiempo de lo que llevo fuera de México y han viajado conmigo porque me traen algo, felicidad podría ser o reflexiones. Eh, Últimamente, conforme me vuelvo más viejo, he notado que regreso a los mismos libros una y otra vez, leo y releo pasajes que tuvieron un impacto muy fuerte para mí. Y bueno, estos libros, a pesar de la conveniencia de tenerlos ya en digital y poder ponerlos en una tablet o en un teléfono, aún los sigo teniendo físicos. Ellos han ido conmigo en un rincón de mi maleta para estar ahí físicamente. A lo mejor es un recuerdo de dónde vengo a donde quiera que voy. A lo mejor es que tienen mucho significado o impactaron en mí de una manera muy fuerte. O a lo mejor ambas cosas. Muchos de estos libros no son ni bestsellers ni clásicos de la literatura, son libros que simplemente tuvieron un impacto para mí y no me importó si el autor era famoso o si era algo que tenía que leer, que me decían que leer. Algunos llegué a ellos de casualidad, algunos fueron recomendaciones de amigos, otros han sido préstamos indefinidos. Quiero decir que aquellos que me han prestado algún libro seguramente sí se los regresaré algún día, ahora que vaya a México. El problema ha sido que no recuerdo quién me prestó algunos de ellos, entonces, bueno, eso va a ser un problema. Bueno, en este episodio les voy a contar de 7 libros. Tengo muchos más, pero esta vez solo son 7 libros que me han acompañado en estos tantos años que llevo fuera de México, ya casi 8 años que me fui. Y desde la primera vez que salí de México, algunos de estos libros fueron conmigo. eh, y otros, bueno, se fueron integrando en mis posteriores viajes de regreso y los iba trayendo conmigo poco a poco. Algunos se mudaron conmigo en cajas. Quizá esa es la única desventaja de los libros. Creo que de las cosas que uno empaca es lo más difícil. Poder cuidar los libros que lleguen en condiciones aceptables. Eh, y bueno, hay libros que no podrías conseguir muy fácilmente. Bueno, trato de ser cuidadoso cuando me he mudado con ellos. Bueno, en el número 1 está un libro de cómics. Este es un caso bien especial para mí. Bonsen, Ciencia y Chocolate, de Jorge Pinto. Este era un cómic que se publicaba en línea al principio de cada semana en los 2010, 11, 12, más o menos cuando yo estaba haciendo mi maestría.
y posteriormente Jorge Pinto decidió ponerlo en una compilación y ponerlo en un libro físico, el cual aprecio mucho. Y hay 2 volúmenes de él, más una edición especial que también tengo, que importé de México, con algunas cosas de memorabilia firmadas por Jorge Pinto. Y bueno, una anécdota de este libro, eh, con estos caracteres, que el más memorable de ellos sin duda es Doctor Mono, un mono de laboratorio cínico y sinvergüenza, que, que pues me encanta, me fascina como algunos otros caracteres de cómics que he seguido a lo largo de mi vida. La anécdota que tengo de este libro es que la primera vez que publiqué un artículo científico usé uno de los caracteres de Jorge Pinto en una ilustración describiendo un experimento mío. Y me lo aceptaron. Curiosamente, el comité editorial no puso un pero en que tuviera un cómic en un paper científico serio. Y bueno, fue mi pequeño homenaje al trabajo que ha hecho Jorge. Se lo reenvié en Twitter en su tiempo. Y bueno, creo que sí le dio like. Y bueno, no nos hace amigos, pero yo quería hacerle saber que pues admiro mucho su trabajo sobre nerds, sobre ciencia en países de desarrollo y sobre la burocracia de la ciencia. Es sin duda una gran manera de reírnos de nosotros mismos como investigadores. Y bueno, no podía dejar de citar este libro. En el número 2 tenemos un libro que me ha acompañado por muchos más años. Es un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Creo que en inglés se llama The Demon's Handworld. La ciencia como una luz en la oscuridad o la ciencia como una vela en la oscuridad. Es un libro que leí tantas veces que mi mamá le puso estas como cubiertas plásticas para protegerlo y le ha funcionado. Y es el libro que me inspiró a volverme investigador. Es el libro que me introdujo al escepticismo, al pensamiento crítico, y es el que me ha llevado a una carrera de curiosidad y la aventura intelectual de estar en diferentes países para saber cómo se hace investigación, cómo vivimos la investigación, cómo se logran resultados en todas las disciplinas. Y es un libro que tengo mucho cariño por él, es un libro que recomendaría a todo mundo leer. Realmente es un trabajo que consolidó todas las ideas de Carl Sagan ya muy cercano al final de su vida. Y es un libro que después me llevó a leer la biografía de Carl Sagan y balancear un poco más la admiración que le tenía como un ser humano, pues tiene también sus fallas, pero sin duda fue un héroe para mí, ¿no? Fue alguien que me sacó de mí mismo, me puso en una perspectiva distinta que el entorno que me rodeaba, eh, y me puso la ambición de ser investigador y bueno, aquí estoy. Entonces, esa es como la parte medular de los libros, ¿no? Esta cosa que, aunque no la vivas, te puede hacer soñar y tiene un impacto sobre ti. Bueno, ese libro fue uno de ellos. Algunos capítulos los usé cuando daba cursos de maestría en México y bueno, creo que también tuvieron un impacto bastante fuerte, sobre todo en gente que no tenía esta formación científica. A veces hay adultos que es la primera vez que se confrontan a la rigurosidad intelectual que la ciencia ofrece. Y bueno, este libro ha sido muy útil para mí. Hay muchos más relacionados con el tema. Y además, en otros sentidos, yo recuerdo cuando empecé a leer este libro que a mí me fascinaban temas como los ovnis o las criaturas paranormales o los yetis o estas cosas. Y claramente este libro me ayudó a discernir entre lo que era verdad, lo que era ficción y lo que era rigurosamente científico. Nunca perdí esta capacidad de asombro de estos temas tan absurdos, muchos de ellos. Aún me fascina cómo la gente crea historias de conspiración, pero bueno, espero tener las herramientas para poder discernir claramente que bueno, fueron desarrolladas cuando leí estos libros que era adolescente. El tercer libro que ha viajado conmigo muchas ocasiones y pues se ha mudado conmigo es un libro que probablemente
Hubiera sido bueno ponerle cubiertas de plástico. Y es un libro que alguien me prestó, sin embargo no recuerdo quién fue. Entonces si alguien ve este video y recuerda que me lo prestó, por favor dígame. Y no le devolveré este, por supuesto, le devolveré uno nuevo. Pero es El Padrino. El Padrino de Mario Puzo, que como ustedes ven, pues ya está muy usado, ya tiene cinta por todos lados, hojas desprendidas, eh, y es porque lo leo y lo releo muy seguido. Muy usualmente lo encuentran al lado de mi cama. Y es un libro que que me ha interesado por la parte humana no visible de lo que es un crimen y que ellos como criminales no conciben como crimen, ¿no? Como mafia. Muchas organizaciones humanas se comportan del mismo modo. Los lazos, los vínculos, las familias, el pensamiento de tribu, pero también la estrategia y los pros y cons contra enemigos, organizaciones rivales. Está presente en muchas organizaciones. Creo que Puzo es uno de esos autores no tan valorados a pesar de sus buenas contribuciones. Tiene más libros después del Padrino, también relacionados con la mafia, pero técnicamente él creó en este género, en la literatura, enfocado particularmente a la mafia italiana, y creó una fascinación y creó una serie de películas muy exitosas acerca de esta cultura underground, de cómo funcionan estas enormes organizaciones criminales, pero tiene esta parte humana, cada aspecto del pensamiento y el sentir de la gente en el libro, como El Padrino, como Vito Corleone, o luego como Michael Corleone, la transición entre generaciones, todas estas cosas las he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, me gusta mucho observar cómo estas cosas se desarrollan en la vida real y cómo Mario Puzo logró capturar, y luego como Ford Coppola logró capturar la esencia del libro perfectamente en una película, sin duda una de las mejores películas de toda la historia y una de las adaptaciones bien hechas en el cine. Muy pocas películas logran capturar este espíritu, quizá El Señor de los Anillos, quizá El Padrino. Es difícil adaptar los ambientes que se postulan en un libro y volverlos lenguaje cinematográfico, pero Coppola lo hizo y bueno, Mario Puzo va a ser definitivamente recordado por este libro. Y probablemente deba comprar la versión nueva en inglés, de tapas duras. Alguna vez la leí, he leído partes en inglés y hay cosas que cambian. Definitivamente hay ciertas cosas medio censuradas que son, sobre todo las que tienen connotaciones sexuales, son mucho más explícitas en inglés que en español. Entonces igual vale la pena un poco comparar ambos libros, ambas versiones. En el número 4 tengo otro libro de muchos de este autor que me han acompañado a lo largo de mi vida y más recientemente fuera de México. Es Juan Villoro, uno de mis autores mexicanos hispanoparlantes favoritos, probablemente mi favorito. Me encanta cómo escribe, me encanta los recursos literarios que usa a la hora de hacer cualquier pieza, sea una pieza muy académica o sea una pieza que va en su columna del periódico en el que escribe cada semana. Y Hay vida en la Tierra es sin duda uno de mis preferidos, ¿no? Sobre todos los demás que él tiene. Tengo muchos de él, muchos libros que pueden ver atrás de mí en mi pequeño librero. Pero las historias cortas que tiene Hay vida en la Tierra siempre me llevan de regreso a mi vida en México, ¿no? Todas estas referencias tan específicas de qué es ser mexicano, de cómo vivimos los mexicanos, de cómo somos los chilangos en particular, están aquí y es muy mágico, ¿no? Es este realismo que sin ser mágico lleva a todos estos sinsentidos y sinsabores de ser mexicanos, ¿no? De cómo observado desde el exterior hay cosas que para ti cuando vives en México tienen totalmente sentido, pero ya fuera de vivir en ese entorno ya no lo tienen. Y bueno, este libro me ha gustado mucho, lo he cuidado más que mis otros libros, tengo muchos más de él y
Algunos libros de Juan Villoro han sido traducidos a otros idiomas, los de fútbol particularmente, Dios es redondo y Balón dividido creo que está en inglés, pero valdría la pena que alguien intentara traducir a Juan Villoro, es sin duda un autor que es significativo para la vida contemporánea mexicana. Y bueno, otro ejemplo de él está aquí, el que les decía Dios es redondo, que sí hay una versión en inglés y que bueno, la pueden encontrar eh, pues en versión digital. Esto los voy a contar como un cuarto libro. Un libro también que viajó, que fue mucho más reciente y que ha estado conmigo y que me descubrió que soy muy fan de las biografías. Es la biografía de Steve Jobs, la primera versión en español que salió, hecha por Walter Isaacson. Es un libro increíblemente disfrutable. Te da una perspectiva bastante ecuánime de cómo podía ser un genio creativo Steve Jobs o absolutamente una persona indeseable en tu vida, que no quisieras nunca tratar con esta persona. Este libro lo compré, debe haber sido muy cerca de la fecha de fallecimiento de Jobs, probablemente en 2011, casi cuando estaba acabando mi maestría, y era imposible que parara de leerlo. Lo leí en un par de días, a pesar de lo grande que es el libro. Pero, no sé, saber de gente que admiras siempre es una cosa interesante, pero saberla con tanto detalle y saber las biografías de gente asociada a él, por ejemplo, Jonathan Ive, el jefe de diseño de Apple, era algo que me fascinaba, ¿no? Yo hice mi maestría en diseño industrial y entonces llevó el tema de diseño de una manera tan natural en el libro que muchas cosas que yo veía en los productos Apple, que también era el tiempo en que empecé a moverme de computadoras con Windows a computadoras con Linux hacia los sistemas Apple, eh, me, me atrajeron absolutamente, ¿no? Siempre he tenido esta fascinación, en particular en productos de alta tecnología. Y bueno, estas secciones de por qué Steve Jobs tenía motivaciones muy fuertes para hacer el diseño el eje de desarrollo de todos los productos de Apple, pues se quedó muy impregnado de mí. Creo que un efecto negativo de este libro en mucha gente que lo leyó fue el creer que para ser un buen CEO tienes que ser una mala persona, descortés, ruda, egoísta, eh, individualista, que era el caso de Jobs. Sin duda él tenía este aspecto de su personalidad muy mal desarrollado. Era una persona muy poco empática en muchos sentidos. A veces tenía detalles buenos. Y después de que este libro salió, vi mucha gente en el medio de las empresas y en el medio de la academia comportarse como completos idiotas. Y creo que fue esta visión de saber que alguien que fue tan admirado, que tuvo tantas contribuciones, patentes, compañías exitosas, etcétera, se comportaron así, lo cual no creo que sea cierto. Muchos de los mejores CEOs del mundo son personas increíblemente diplomáticas, corteses, pueden tratar con cualquier tipo de personas. Y bueno, eso es algo que me ayuda mucho a contrastar cuando he trabajado con gentes y colaboradores que tenemos que hacer desarrollos juntos. He intentado no comportarme como Steve Jobs, aun cuando lo admiro mucho. Bueno, son 5 libros. Creo que voy a dar unos cuantos más. Otro libro que me ha acompañado y que también creo que nunca va a poderse adaptar muy bien hacia una serie, creo que lo han intentado alguna vez con Kate del Castillo, es La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. De Arturo Pérez Reverte he leído un par de cosas más, pero sin duda este es el que más me gusta. Arturo hizo un excelente ejercicio de capturar el lenguaje mexicano, los regionalismos mexicanos, y se sienten a la hora de escribirlos como alguien que los ve desde afuera, pero aún así creíbles. Es un libro muy de aventuras, muy del tipo Conde de Montecristo, que además es una referencia dentro del libro y es un libro que también disfruté cuando mi amigo Enrique me lo prestó y
no pude parar de leerlo. Este libro es más o menos de este tipo, ¿no? En secciones pequeñitas que desarrollan a los personajes, las situaciones y la evolución del personaje, pero además las visiones internas del personaje cuando se describe como otras mujeres, como si las viera hacia afuera, de Teresa Mendoza, la personaje principal. Y bueno, es acerca de una chica que nace en Sinaloa, está siempre involucrada en el medio del narcotráfico y por alguna razón tiene que ir a España y en España reconstruye su vida de manera fortuita con una amiga, Patty, y vuelve a crear un imperio de la nada, ¿no? Una chica tremendamente lista, una chica muy discreta, pero es este tipo de aventuras que también contrastan con lo que leía de Steve Jobs, ¿no? La ficción creo que es lo que me mantiene vivo el interés de A, ser investigador y B, ver otras partes del mundo, convivir con otro tipo de personas. Eh, Creo que tengo este tipo de afición a la aventura, al viaje, al moverme por la ficción. Curiosamente, veo que la investigación es muy así, ¿no? La investigación para mí es una aventura intelectual. No es sentarse a leer 20 artículos científicos per día, que usualmente tengo que hacerlo, sino a explorar la selva intelectual y ir desgranando esas plantas que están ahí para encontrar algo que sea atractivo de investigar, algo que quieras saber más de ello, algo que sea significativo para otras personas. Y eso es lo que me trae mucho hacia la ficción. Creo que los libros que más han influido en mí no son artículos científicos o libros de texto, es sin duda la ficción. Entonces, creo que por eso le tengo tanto cariño a estos libros. Déjenme mencionar algunos más. Por ejemplo, uno que es bastante viejo, que no a todo el mundo le gusta, Azteca de Gary Jenkins. Igual es un libro prestado que no recuerdo quién me lo prestó. Y bueno, también un poco destruido. Creo que este libro es bastante popular, bastante famoso, de estos bestsellers que todo el mundo ve y hay en piratería incluso. Y leí la saga de los tres de esta colección. El único que me gusta es realmente este, los otros, la construcción es un poquito más difícil de seguir. La última versión fue hecha ya no por el autor, ya estaba muerto cuando se hizo la última, entonces alguien más hizo una continuación, creo que uno de sus hijos. Y bueno, es un libro que ha estado conmigo. Este ya no lo leo tan seguido, ya no lo releo muy bien. No sé, quizá ha perdido su atractivo, pero en este caso el libro me ayudó a aprender varias cosas históricas, factuales, viniendo de ficción. De repente, cuando te presento una situación histórica de esas que revisabas en la escuela primaria, eh, de manera novelada, te dan ganas de investigar si realmente en la novela es descrita de manera confiable o no, de manera exacta. Y bueno, ha estado conmigo. Hay otros libros más que no son nada conocidos, son muy pequeñitos. eh, y bueno, uno de ellos es de Armando Vega Gil. Armando Vega Gil era uno de los músicos de Botellita de Jerez y tenía una columna en una revista que ya no existe que se llamaba La Mosca, del cual debo tener aún muchas de esos ejemplares en la casa de mi mamá en México. Y tenía este libro, Diario íntimo de un Waka Rocker, una edición bien chiquita, solo salió una vez, era muy económica y probablemente debe haber muy poquitos en el mundo. No sé cuántos ejemplares lanzaron con este. Lo lanzó en 2002 eh, y hay solo 5.000 ejemplares de este libro. Y lo que me gusta es que es absolutamente un anticlásico. Jamás se va a volver comercial, jamás se va a volver famoso. Quizá recordemos a Armando Vega Gil por este libro. No recuerdo bien si Armando Vega Gil fue el hombre que tuvo un escándalo de Me Too y se suicidó, o fue uno de sus compañeros, pero era un hombre sensible, indudablemente. Y la decadencia con la que captura Asturias Chilangas, pues igual me capturó, ¿no? En mis años 20 era estas cosas que pues, nadie iba a leer de manera atenta, o iba a convertirse en algo relevante en los circuitos literarios académicos y rimbombantes, nada. Y el mismo caso es para este libro. Este libro, alguna vez me escapé de clases cuando estaba
estudiando ingeniería. Lo encontré de casualidad en la biblioteca del Politécnico y se llama El Compa Nacho. Está escrito por alguien que se llama Guillermo Juan, claramente un seudónimo. Y de este libro existen solamente 1000 ejemplares. Quizá se ve aquí, quizá no, pero solo hay 1000 ejemplares de este libro. Me costó 33 pesos de ese tiempo, que era absolutamente nada tampoco. Y es un libro que habla de un campesino que llega a la Ciudad de México y se une a un sindicato. No es un libro particularmente bien escrito, no es un escritor profesional que lo escribe, pero es un libro auténtico. La narrativa y la forma en contar las anécdotas, el lenguaje usado, la forma en que lo narra es de alguien que tenía ganas de contar una historia, y eso es lo más válido para hacer un libro. Eh, y lo cuenta en la perspectiva de cómo esta persona lo vivió, cómo fue resolviendo sus conflictos, cómo fue creciendo. eh, y es muy cercano para mí este libro por todas las personas que yo conozco hicieron esta ruta, ¿no? De venir de las rancherías, del campo, eh, y hacer una vida en la ciudad y transformarse como personas. El libro lo captura de una manera espléndida. Y de nuevo, no es un libro particularmente escrito, pero es muy, muy cercano a mí, a gente como yo y a gente eh, que podría leer esto, que tiene la misma forma de vida o vino a la Ciudad de México de manera similar. Y es encantador, tiene mucho encanto el libro. Sin duda, si algún corrector de estilo lo agarrara y lo puliera un poco, sí sería un exitazo, creo, en forma de literatura. Aún lo es, no sé, tengo mucho cariño por este libro, lo he leído y lo he releído. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando en una sección describe una negociación sindical entre la empresa, la directiva de la empresa y el comité sindical, y las formas de pensar, motivaciones, y la formación, la educación y la falta de educación mueven estas negociaciones hacia lo más conveniente para ambas partes. Es muy, muy, muy interesante este libro, entonces si algún día lo pueden conseguir, dudo que puedan conseguirlo porque es solo 1000 ejemplares, editado en los 2000. Ah, bueno, no, en realidad hay una primera edición en 1988 y 3 reimpresiones. Yo tengo la tercera reimpresión en 2002. Entonces quizá haya una reimpresión de este libro. Búsquenlo, está editado por el Politécnico. Es muy, muy underground, y díganme qué piensan de él. Bueno, un libro famoso que también me ha acompañado, que también ya está muy destruido, es La historia interminable de Michael Ende, o Mike, sí, Michael Ende en alemán. Un libro que siempre he disfrutado leer. La película la disfruté mucho cuando era niño. Ya no la recuerdo mucho y probablemente ya no la quiera ver por esos efectos especiales que no son súper increíbles comparados con los de ahora. Pero también es un libro que me incitó a las aventuras, a la imaginación, a querer ver más allá de la realidad. Cualquier persona que lee este libro se siente identificada porque todos tenemos esta faceta de misfit, outsider, de alguien que está fuera del sistema, de querer ser especial, y todos tenemos este mundo interno. Y pues nada, es un libro que niños y grandes deben leer. Michael Ende tiene muchos otros libros interesantes, como El espejo en el espejo, que es mucho más para adultos. Momo, que también es un libro bellísimo, acerca de los ladrones del tiempo. Y bueno, lean cosas de Michael Ende, indudablemente, Michael Ende, indudablemente lo van a disfrutar. Y para terminar, el libro número uno que ha viajado conmigo y que ha tenido un impacto súper fuerte en mí como persona e investigador es este libro. También ya bastante traqueteado. Es La piel del cielo, que tiene una cubierta preciosa. Yo recuerdo cuando lo vi la primera vez y lo compré. Fue después de leer unas partes porque un amigo lo estaba leyendo y me quedé picadísimo, se lo tuve que regresar y fui a comprarlo. Es Premio Alfaguara de Novela 2001.
escrito por la princesa roja Elena Poniatowska. Los que no conozcan a Elena Poniatowska, es una escritora que siempre ha estado muy asociada a las causas de izquierda en México. Ya es una señora grande, probablemente en sus noventas, y ella escribió La piel del cielo pensando en, o más bien inspirada en su ex esposo. Su esposo murió hace muchos años y su esposo era astrónomo, Guillermo Haro. En el libro, Guillermo Haro es Lorenzo de Tena. Y bueno, es un libro que narra las aventuras de un muchacho que igual era un outsider del sistema, alguien que nació en no las mejores condiciones y se convirtió en el astrónomo de México. Fundó el INAOE, fundó algún observatorio en Baja California, y bueno, fue alguien que también se crió en una familia después de clase media en la novela, porque su papá no los reconocía oficialmente como sus hijos, pero a él y a sus hermanos, pero finalmente cuando su mamá murió fueron a vivir a la Ciudad de México y de ahí desarrolló una serie de relaciones que lo llevaron a la universidad a estudiar leyes. Le repugnaba estudiar leyes, pero tuvo la suerte de encontrarse a un gran maestro de la astronomía y de ahí se convirtió en astrónomo, que este gran maestro pues es uno de los fundadores del Politécnico, y de ahí se formó una carrera como astrónomo hasta que obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad de Cleveland, para obtener, por sus contribuciones en el descubrimiento de estrellas de algún tipo en particular, no recuerdo cuál tipo de estrellas. Y este libro lo leí justo cuando estaba en la mitad de la universidad, muy poco inspirado. Sinceramente, todas las materias que llevaba en la universidad al estudiar ingeniería eran áridas, eran muy teóricas, eran muy abstractas, no había un gramo de inspiración para mí en ese sentido. Y la literatura fue lo que me mantuvo vivo por dentro, ¿no? Y este libro en particular me hizo ver que si Guillermo Haro o Lorenzo de Tena en la novela eran capaces de llegar a Harvard y estudiar, en algún momento también yo podría hacerlo. Y no sé, desarrolló esta ambición un poquito malsana quizá de buscar más, en la academia, de hacerme un investigador, de encontrar mi pasión para ser investigador y no solo hacerlo para seguir la escalera corporativa de licenciatura, maestría, doctorado, sino tener realmente un tema, una pasión o algo que yo internamente quisiera explorar, que en mi caso fueron los robots, no fue la astronomía o no fue la ciencia exacta como la física o las químicas o cosas de ingeniería, fue los robots y la parte humana de diseñar y desarrollar robots. Y bueno, sin duda le debo a Elena Poniatowska el haberme inspirado al describir de manera novelada la vida de su difunto esposo. Más adelante leí la biografía que ella misma escribió de Guillermo Haro y vi los aspectos más humanos de él. Y creo que esa biografía dice más por lo que no dice que por lo que está en las palabras. También deberían echarle un ojo. Claramente la novela, pues hay un componente de ficción muy fuerte, pero inspirador. Definitivamente yo creo que no fui el único muchacho en sus 20 cuando esta novela fue lanzada que se inspiró en esta novela. Debo decir que toda la novela se desarrolla muy bien, excepto el final. Y Elena lo cuenta, entregó el manuscrito un día antes o el mismo día en que la fecha de entrega para participar en el premio Alfaguara terminaba, y se nota en el libro, en las partes finales del libro. Sería muy bueno que algún día Elena, si lo pudiera reescribir, lo hiciera. Ya no creo que sea probable. Y una anécdota especial de este libro es que cuando estaba en Nueva Zelanda, le escribí una carta a Elena Poniatowska. No sé si le llegó algún día, alguna vez, lo escribí a la dirección de la editorial. eh, no sé si le entregaron, no sé si le llegó. Nunca tuvo una respuesta. Pero bueno, así era de grande mi admiración por lo que había escrito en ese libro. He leído otros muchos libros de Elena Poniatowska. No todos me han gustado, no todos han sido felices. El que ha escrito de Tlatelolco, pues bueno, es el más famoso. Lo leí también cuando estudiaba en la UAM.
pero este sin duda es el que tuvo un impacto muy grande en mi vida. Y bueno, esto es todo. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir mis libros. Hay muchos otros libros que les quisiera contar, pero bueno, lo haremos en otro episodio. Déjenme sus comentarios, compartan este video, intercambien libros entre sí, díganme cuáles son sus favoritos, cuáles son los que no pueden dejar de leer y nos vemos en el siguiente episodio de este videoblog.